¿Qué tal, jóvenes? Un gusto nuevamente estar con ustedes en esta sesión titulada Elementos Químicos. Antes de iniciarla, quisiera comentarles dos puntos muy importantes. Número 1, la invitación y recordatorio para que te sigas cuidando. Seguimos viviendo la contingencia sanitaria, aún no terminado, y esta invitación consiste en tu uso de cubrebocas a donde quiera que vayas y el lavado constante de tus manos, procurando pues de alguna manera pues estar en casa. Yo sé y reconozco y valoro a algunos de ustedes que están trabajando, pero pues la recomendación, cuídate mucho, estos tiempos que estamos viviendo sí son reales, entonces pues tratemos de lo más posible cuidar nuestra salud. Y el segundo punto, sí, está en relación a que te pongas al corriente, tu alumno, que aún te faltan tareas. Busca información, utiliza tu libro de texto, ponte al corriente, no solo en mi materia, sino en algunas otras. Nosotros los maestros estamos muy conscientes de tu situación, ya de tus papás, pero pues sí te pedimos que te pongas al corriente. Ya estamos en periodo de evaluar el primer periodo del ciclo escolar 2020-2021, entonces pues compréndenos también nosotros, no los vamos a presionar, pero sí hacerles hincapié en el periodo de tiempo que tenemos. Es tu responsabilidad y nuestra y de tus papás, así que es un conjunto, un equipo que todos estamos poniendo de nuestra parte. También una recomendación es que por favor, cuando tomes foto de tus tareas, ubica tu libreta en un lugar con una iluminación adecuada para que se aprecie bien. En algunos casos está muy borroso, no se aprecia. Entonces, te lo pido. Utiliza tu libro de texto. Recuerda que de los temas que nosotros vemos, que son un complemento a las clases que tú ves en televisión, subraya las ideas principales de estos temas con un color rojo y también te puedes apoyar en este libro, sobre todo para tus tareas. Bien, el tema a comentar el día de hoy se titula Elementos Químicos. Para cuando nosotros ya hablamos de un elemento químico es porque ya tú en algunas tareas anteriores o actividades o clases pudiste diferenciar qué es una mezcla, cómo se clasifica en homogénea, heterogénea, qué es un compuesto químico, que es aquel que se da o resulta de la unión de átomos diferentes, ¿sí? ¿Qué es la materia? ¿Qué es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio? ¿Qué es átomo? ¿Sí? La partícula más pequeña que existe. ¿Cuáles son los diferentes tipos de átomos? Y elemento químico. ¿Cuál es la diferencia entre un átomo y un elemento químico? ¿Sí? Sabemos que los elementos químicos están agrupados en un modelo que se llama, sí, que utilizamos y se llama tabla periódica de los elementos químicos, la cual yo te pedí que en tu libreta al forrarla, ¿sí? En la contraportada la pegaras, porque es muy importante la tabla periódica y a partir de esta sesión la vamos a estar utilizando. Para complementar tu tarea, te pido que le saques una foto a la tabla periódica que tú estás utilizando para tus tareas. La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que comúnmente se conoce con las siglas de IUPAC, ¿sí? Admitió oficialmente a comienzos de 2016 la existencia de 118 elementos, 92 con presencia natural y 26 obtenidos en laboratorios a partir de los anteriores. Es decir, ¿cuántos elementos químicos existen? Bueno, son 118. La identidad de los elementos químicos se debe al número de protones en su núcleo. Observa esta imagen, en otra sesión la vimos, ¿sí? Las partículas subatómicas más importantes del átomo. Vemos las partes del átomo que tenemos aquí y podemos apreciar el núcleo en donde se encuentran los protones y los neutrones. Los protones tienen carga positiva, los neutrones no tienen carga y también visualizamos al electrón, esta partícula de carga negativa que gira en las órbitas del átomo. Y bien, pues aquí nos dicen que la identidad de un elemento químico, es decir, el saber qué elemento es, cuál se trata, bueno, pues depende del número de protones que están en el núcleo.
Observa que los átomos de los elementos químicos tienen un núcleo formado por protones con carga positiva y los neutrones sin carga eléctrica, lo que te acabo de mencionar, y que los electrones con carga negativa se mueven alrededor del núcleo, en las órbitas. ¿Cómo identifico los átomos de un elemento químico? Para que te quede más claro, puedes decir que el número de protones es como una huella digital de los átomos. Es única e irrepetible. Si cambia el número de protones, cambia el elemento del que hablas. Como ejemplo, tenemos al hidrógeno, que es el elemento número 1 de tu tabla periódica. Tiene un protón y el helio tiene 2 protones en su núcleo. El número atómico de hidrógeno es 1 y el número atómico de helio es 2. Aquí tenemos nuestro modelo principal, que es la tabla periódica, que es una herramienta irreemplazable en la enseñanza de ciencia química. Aquí visualizas, están por colores y puedes diferenciar los elementos que son metales, no metales, gases, tierras raras, ¿sí? El mercurio, que es el único metal en estado líquido en la naturaleza. Entonces, esta tabla periódica es muy importante, tú la debes de tener a la mano para poder realizar cualquier investigación. Como definición, ¿qué es la tabla periódica? Bueno, pues es un sistema de clasificación de los elementos químicos de acuerdo al número atómico y puede estar ubicada la información en periodos y grupos. Están organizados en orden ascendente el número atómico y de izquierda a derecha inicia con el hidrógeno en la parte superior. Tiene 7 filas horizontales llamadas periodos hasta completar los 118 elementos químicos conocidos. Los elementos químicos están acomodados en 18 columnas verticales llamadas grupos. Este sistema de clasificación ordenó los elementos químicos con base en sus propiedades físicas y químicas. Cabe señalar que ha tenido poca variación en casi 150 años de haber sido propuesta. Observa la tabla periódica y a los renglones horizontales de la tabla periódica se les denomina periodos y se numeran del 1 al 17. El producto a desarrollar es muy sencillo. Observa con atención. Número 1. Dibuja un átomo y nombra sus partículas subatómicas. Número 2. Realiza un resumen del tema tabla periódica. Número 3. Recuerda identificar el tema en tu libro de texto y subrayar las ideas principales. Para este producto puedes apoyarte con recortes, imágenes, lo que tú consideres. Muchísimas gracias por tu atención, ¿sí? Y no olvides cuidarte mucho.